Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Rompí algo acá, me dice Dani que tengo que pagarlo. Algo ahí. Bien, recién pensaba, ¿vieron cuando en la escuela te tienen que tomar un examen y decir, no, profe, me quedé la mente en blanco, ¿no? ¿Alguno le pasó eso alguna vez? Sí, ¿no? Muchos dijimos, no, tengo la mente en blanco. Y recién estaba ahí con tantas cosas lindas que se empezaron a escuchar, testimonios, y la verdad que en un momento, viste, digo, ¿para dónde arranco? Y la oración de Dios, a Dios siempre fue pedir para que Dios dé sabiduría y que esto que hoy podamos hacer acá, de abrir la Biblia, sea un tiempo de bendición, un tiempo para toda la iglesia, de realmente lo que Dios quiere hacer en el pueblo de Dios, ¿no? Realmente disfruto mucho poder venir, compartir, como les dije ayer, para los que no saben, trabajo en el Centro Renacidos, veo muchas caras conocidas acá que han pasado por allá. Ahí le veo la mamá de Nico. Está bien, Nico, todos los días se quiere venir, quédese tranquila. Mientras esté allá está bien, todos los días se quiere venir, pero gracias a Dios está allí. Es una bendición tenerlo también a él. Bien, hoy me traje el cronómetro, así podemos tomar el tiempo allí. Bien, quería comenzar un poco recordando algo que lo que vimos ayer, ¿sí? Ahí todavía no aparece la imagen, pero ayer estuvimos comenzando a hablar acerca de lo que es la obra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Y el tema de la conferencia sería el precio de seguir a Cristo. Si bien el día de ayer comenzamos a hablar una mirada que la iglesia tiene que tener, una mirada del propósito de Dios, el propósito divino, ¿no? Y ahí había una frase, responder al llamado de Dios. Y ahí vimos un versículo ayer acerca de, pues para esto fuisteis llamados, fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados también por Cristo mismo, y fuimos también llamados allí a seguir sus pisadas, donde Él dejó ejemplos para que podamos vivir, seguir a Cristo, ¿no es cierto? Y veíamos ayer el desafío de seguir a Cristo, seguir a Jesús en una vida santa, seguir a Jesús en una vida de oración, seguir a Jesús honrando la palabra y también obedeciendo el amor. Y la verdad que cuando pensamos en lo que Dios quiere para el cristiano, para el Hijo de Dios, tenemos que entender que Dios está esperando esto, que nosotros sigamos las pisadas del Señor Jesucristo, ¿no? Y hoy vamos a continuar y vamos a tener otra mirada, ¿sí? Y otra mirada que tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y yo le puse allí recalculando. Y hay un versículo allí, el que quiera ser mi discípulo. Y es un poco lo que vamos a hablar en esta noche, ¿no? Una de las cosas que pensaba era respecto al concepto de un discípulo. Vieron que el título de la conferencia era el precio de seguir a Cristo. El Señor Jesucristo, me encanta cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar en la Escritura y habla de este concepto del discipulado. Yo sé que cada uno de ustedes van a tener tal vez un concepto, una mirada, una definición de lo que es un discípulo, ¿no? Yo marqué algunas frases acá. Un discípulo es un aprendiz, alguien que no solamente está dispuesto a aprender, sino también es alguien que se hace partidario de algo, aquel que imita a su maestro y sigue a su maestro, ¿no? Como el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo allí en Juan capítulo 8, también decía, el que me obedece, ese es mi discípulo. Y habla también en capítulo 15, hablando del que quiera ser mi discípulo, tiene que escuchar mi voz y obedecer a mi palabra. Entonces, entender este concepto es maravilloso. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Y le digo la verdad, hoy decía uno de los muchachos, es maravilloso este tema. Y no sé si vamos a salir del punto 1, porque realmente es maravilloso entender el concepto que Dios da acerca de ser un discípulo de Cristo. Otra frase que tengo es, una vida consagrada a Cristo exige decisiones firmes y convicciones claras hacia dónde voy en la vida. Yo quiero seguir a Cristo, tengo que aprender a tener decisiones y convicciones en mi vida. No podemos ser personas que estamos allí pululando, dando de aquí para allá. La Biblia misma lo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que está queriendo seguir a Cristo y por otro lado quiere seguir este mundo, es una persona que está puesto en dos lugares sus pies
distinto y no puede avanzar. El hombre de doble ánimo es eso, el que está pensando una y otra cosa, dos pensamientos. Por eso hablar de seguir a Cristo realmente tiene un costo. Porque seguir a Cristo implica vivir una vida de decisiones nuevas y convicciones claras, fundamentadas en la palabra de Dios. También hay otra frase: ser un seguidor y discípulo de Cristo me lleva a adquirir principios y valores distintos a los que antes tenía o antes de conocerlo. Es ponerme en la fila del Señor y a vivir conforme a su voluntad. Y muchas veces esas decisiones que tomamos para seguir a Cristo va a implicar a veces sacrificios familiares, a veces distanciamiento de amigos, distanciamiento de familias incluso. Yo me acuerdo una vez cuando fui a estudiar al Instituto Bíblico, al comienzo estaba en la secundaria y tenía un amigo de la secundaria. Era ese amigo que, viste, cuando se abría una gaseosa éramos 10 personas y él abría la gaseosa y primero me servía a mí. Era ese amigo que era increíble de la forma en que él se entregaba por completo para todo. Necesitas algo, era una cosa así tremenda, ¿no? Y de repente ese amigo compartíamos muchas cosas juntos, charlábamos, salíamos, un montón de cosas. Y un día, no era del Señor ese muchacho, era de la escuela. Y un día voy al Instituto Bíblico, empiezo a estudiar, estuve 6 meses allá, mi cabeza llena de Cristo, lleno de la Biblia, vengo así a mi casa, voy a visitarlo a él, y lo que primero que hice fue predicarle durante horas, charlando acerca de lo que Dios había hecho en mi vida. Desde ese día hasta hoy nunca más lo vi a esa persona. Desde ese día nunca más me llamó, nunca más nos comunicamos. Fui a visitarlo y no me atendió, porque le había predicado de Cristo. Y fue tremendo para mí. ¿Cómo puede ser que una persona se haya dado vuelta de tal forma, teniendo tal amistad que yo creía en ese momento, ¿no? Y eso es empezar a vivir una vida distinta, ¿no? Y la Biblia nos habla de ser discípulos de Cristo. Fíjense usted allí el versículo que puse acá arriba, ¿no? Traté de reducir un poco el versículo o todos los versículos. Y dice allí: el que viene a mí y no aborrece, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo. Después dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y el que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Y si leemos después, lo vamos a leer en la palabra allí en Lucas, todo este pasaje 3 veces aparece el concepto de la imposibilidad de seguir a Cristo. No podés seguir a Cristo. No está diciendo que no es bueno. Está mostrando de que al no tomar decisiones en la vida es imposible seguir a Cristo de una manera correcta y seguir a Cristo de una manera única al Señor. Es imposible. Y habla de esa imposibilidad. Y por eso dice: el que viene a mí no aborrece. El que no lleva su cruz. Dice: y el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Y es categórico esta expresión, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 9. Y quiero que antes de comenzar con este pasaje que tenemos acá, que entendamos un poquito algunas cosas que el Señor nos va a mostrar. Fíjense allí en el capítulo 9, me encanta porque el Señor Jesús en esta parte de la Biblia de Lucas empieza su camino hacia Jerusalén. Ahora pregunto, a ver, díganme, ¿cuál era el objetivo del Señor Jesús para ir a Jerusalén en el último tiempo de su vida? ¿Cuál fue la idea y cuál es el propósito del Señor Jesús? Morir. Fue a Jerusalén, ¿a qué? A morir. Y dice la Escritura acá, fíjense, dice allí el versículo 51 del capítulo 9, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y este versículo está hablando de cómo el Señor Jesucristo puso su rostro, afirmó su rostro, diciendo: voy a Jerusalén a morir. Fíjense el verso 53, yo no entiendo mucho esto, pero dice: mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Él tenía en su rostro enfocado en Jerusalén para cumplir el propósito de Dios, y él estaba mirando adelante diciendo: yo voy a Jerusalén, y estaba en Galilea, en el norte, y avanza y empieza a caminar por todos
por todas esas ciudades, llegando hasta Jerusalén. Quiero que se imaginen un poquito esto. Imagínense un minuto a Jesús caminando desde Galilea a Jerusalén con ese objetivo claro de ir allí, ¿para qué? Para morir en la cruz. Y empieza a caminar. Y de todos lados la gente empieza a seguir a Jesús. Y viene uno, fíjense en el versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y ahí ves un seguidor de Cristo, alguien que está detrás de Cristo, alguien que viene a donde está Cristo y se acerca y dice, Señor, te voy a seguir, a donde quieras que vayas. Tal vez era un seguidor bastante improvisado, un seguidor bastante osado para decir, yo voy, cueste lo que cueste. Yo voy como Pedro cuando le dijo, Señor, yo te seguiré a donde sea, hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dice, mirá, versículo, ahí mismo 57, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahí automáticamente, seguramente toda esta emoción de este muchacho, de este joven, habrá bajado totalmente diciendo, y bueno, está bien, si no tenés dónde quedarte. Mirá, la obra misionera es así. Tomar una decisión para servir a Dios, para salir a la obra misionera, es entender que no siempre vas a tener todas las cosas. Siempre cuento que fui una vez a Ecuador, me invitó ahí, capaz que lo conozcan, a Sixto Quiñones, un muchacho morochito que ha venido seguramente alguna vez acá. Y este muchacho me lleva a Ecuador y fuimos a su casa. Él vive en la comunidad en el norte de Ecuador, en la costa de Ecuador. Y era increíble porque tuvimos que ir en una canoa durante 6 horas en medio del río. Y era continuar la canoa y 6 horas. Y cuando llegamos al puerto me dice que subir en esta canoa. Y era una canoa larga, tipo colectivo, ¿viste? Y estábamos allí uno detrás del otro sentado. Y yo no sabía nada cómo era el tema. Me dice, vamos, ¿hasta dónde? Hasta la ciudad, hasta el pueblo que vivía, ¿no? Y entonces empezamos a ir. ¿Y cuánto dura? Le digo yo. 6 horas. Si el río está bajo, si el río está alto, un poquito más corto. Pero ahí no llevó mucho tiempo. Y digo, ¿y si querés ir al baño? Y acá tenés todo el río. Te dice, y si llueve, lo lamento. No había forma, no había un lugar para parar, para quedarte. No había, hay que seguir. Y la gente vive acostumbrada de esa manera, ¿no? Y estábamos allí viajando y caminando 6 horas, llegamos al lugar, subimos a la comunidad, había una barranca gigantesca. El pueblo que él vivía era como una lonja de 200 metros por 3 kilómetros, casas, y empecé a visitar y a saludar a todo el mundo, porque claro, era un bicho raro en medio de todo ese lugar. Y encima era un pueblo todos negros, ¿no? Negros. Y entonces estábamos allí y fue lindo estar ahí 3 días sin tomar agua, porque no se tomaba agua del río. Y había que levantar el agua del río marrón. Y yo dije, no quiero tomar. Y me quedé yo misionero de misiones, sin tomar mate, viste, 3 días sin tomar nada. Había gaseosa, tomaba gaseosa, nada más. Y yo dije, esto no es para mí. Esto Dios tiene que llamar a... ¿Sabes qué pensé? En una mujer, en la esposa de un misionero. Y digo, la verdad que esto, Dios tiene que llamarte y ponerte en ese lugar y tener una convicción clara para hacer este tipo de cosas. Después me dice, che, vamos a bañarnos. ¿Vamos? ¿A dónde? Al río. Entonces cuando llegamos a las 6 de la tarde, estaba oscureciendo, a las 6, 7 de la tarde llegamos al río, voy con mi toalla, mi jaboncito al río, listo, vamos, miro todo el pueblo en el río. Todo el pueblo estaba, toda la señora, el señor, la chica, el muchacho, todo el mundo estaba en el río bañándose. Y yo decía, esto no es para mí. Era difícil, 3 días estuve allí y más todavía sin conexión a internet, sin celular, sin nada. Y hoy en día es más complicado, ¿no? Ahora, servir a Cristo implica muchas cosas. Y ser un discípulo de Cristo implica muchas cosas. Y el llamado de Dios en la vida de un hijo de Dios implica muchas cosas. Y no sé si te has detenido a pensar en eso. Acá este jovencito le dijo, mira, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, pará, no te apures, tranquilo. Mirá que yo no tengo lugar donde reposar mi cabeza. Las zorras tienen guarida, yo no. El Hijo del Hombre no tiene esto. Y fíjate, dice, viene otro entonces, y él, el 58, y él le dijo, el 59, y dijo a otro, Jesús le dice, sígueme.
Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y quizás este muchacho acá, rehusando seguir a Cristo, puso tal vez una excusa diciendo, para Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No es que su padre había muerto, era la costumbre allí en esa época que un hijo se quede con la familia hasta que sus padres mueran, y todo ese tiempo era decir, yo hasta acá llegué, Señor, esperame cuando sea más viejo, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más oportunidad. Ahora, pregunto, ¿no les pasa eso a muchos de nosotros? Cuando tenga más tiempo te voy a servir. Ahora, cuando tenga un poquito más de tiempo, cuando me desocupe de ciertas tareas que tengo en la vida, te voy a servir. Mirá, yo cuando cumplí 40 años, hace unos cuantos atrás, cuando cumplí 40 años, tomé una decisión en mi vida y fue un pensamiento, y yo dije, la verdad, me quedan 20 años para servir a Dios con todas las fuerzas. Cuando tenía 40 años. Porque dije, 20 años, cuando llego a los 60, seguramente seguiré sirviendo a Dios, claro, pero con toda la fuerza, con todas las ganas, proyectar cosas, hacer cosas buenas, distintas, armar algo diferente. Yo dije, voy a servir al Señor por estos 20 años que me quedan con toda la fuerza para servir. Le digo una cosa, hoy me quedan 10 de esos 20. Y si miro un poquito atrás, digo, ¿qué logré en estos 10 años? Yo doy gracias a Dios por personas en las cuales uno pudo invertir su vida y su tiempo. Que hoy puedan estar bien, que hoy pueda tener a Lucas acá y a otros muchachos, Juan y a muchos acá, en los cuales uno ha invertido su tiempo. Pero ¿sabes una cosa? En la vida se te va. Y este hombre acá, rehusando, Señor, ¿para qué primero voy y entierro a mi familia? ¿Para qué voy a hacer esto primero? Y dejo las obras del Señor, las cosas de Dios, el seguir a Cristo dejo de lado. Y la verdad que eso es triste. Y el Señor Jesús le responde, ¿viste? Y le dice, también le dice a otro, dice, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y el Señor Jesús da una enseñanza. Imagínate por un arado, y el arado tiene que mirar adelante, el arador, porque tiene que hacer un surco recto. Sin embargo, si imaginás que estás arando y te empezás a mirar para atrás, todo lo que te queda atrás, todo lo que tenés atrás, ¿a dónde quedará ese surco, no? Ahora, el Señor Jesús ve acá personas que son bastante, que se quedan en la historia, que se quedan en el tiempo y se le pasa la vida. Ojalá que en esta noche haya personas que digan, Señor, yo quiero servirte. Veo muchos jóvenes, adolescentes, qué lindo que servir a Dios, qué lindo ver la obra de Dios. En este verano también, estando en La Pampa, en una iglesia, hablaba con mi esposa, y yo veía a este hombre anciano, al misionero que estaba trabajando allí. Me dice, Miguel, ¿por qué no venís a trabajar acá a La Pampa? Y yo veía su vida y veía lo que él hacía, su trabajo, y el trabajo incansable de él y su esposa. Y digo, ¿y los demás? ¿Y los que van atrás? ¿Dónde están? Y no veía, salvo algunos dando vuelta. Y ¿sabes una cosa? Yo decía, y a mi esposa hablaba, ¿sabes cuál debe ser el propósito de nuestra vida de acá a 10 años? Es hacer tesoros en los cielos. Y esa debe ser nuestra motivación en la vida, hacer tesoros en los cielos. Y la verdad que mirar la vida desde ese lugar es hermoso, entender que la vida cristiana es corta, entender que la vida es corta, y entender que el tiempo que tenés, que te ha regalado Dios, lo tenés que usar para su gloria, para su honra, dedicarte, involucrarte, servir, hacer más, amar más, hacer las cosas para el Señor. Es maravilloso pensar de esa manera. El Señor Jesús le dice, mirá, tenés que seguirme, le dice, ¿no? Y pensando en eso, vamos al capítulo 14. El capítulo 14 allí, yo le puse el título Recalculando. Recalculando y renunciando. Fíjate, vamos a ver allí Lucas capítulo 14, que el Señor hace un desafío tremendo. Y la verdad que yo pensaba para esta noche, yo creo que Dios en esta noche quiere desafiarlos a cada uno a tomar una decisión en su vida.
Y realmente cuando pensaba en esto, digo, Dios siempre está desafiando a su pueblo. Y si en esta noche estás acá y vas a escuchar la palabra, y esa semilla que hoy vamos a hablar es sembrada en tu corazón, tenés que dar una respuesta a Dios. Y tal vez es recalcular ciertas cosas, como en el GPS. Estoy yendo por este lado, recalculando, tenés que cambiar de dirección. Y tal vez estás encaminado y estás yendo hacia un lugar y estás caminando hacia una forma de vida que Dios te dice, maestro, empezá a cambiar tu vida, empezá a pensar distinto. Y vamos a ver en esta noche esto, recalculando, ¿no? Y es como la iglesia tiene que aprender a mirar los costos o el precio de lo que es servir a Cristo. Fíjate el capítulo 14 de Lucas, versículo 25, dice, ¿recordás que Jesús está caminando? Lucas 9:51 dice que puso su rostro para ir a Jerusalén. Y acá llegamos al capítulo 14 y Jesús continúa caminando, después de una serie de cosas que han pasado. Pero allí Jesús está caminando y dice, me voy a Jerusalén, y mientras va caminando, grandes multitudes iban con él. Es increíble porque de todos lados salía gente. Imagínate ese momento, Jesús caminando y todo el mundo, ahí pasa Jesús, ahí pasa Jesús. ¿Se acuerdan que en Jerusalén Zaqueo se tiene que subir en un arbolito para verlo a Jesús? Porque era tal la magnitud de este hombre, convocando a la gente, llamando la atención, la persona de Cristo que está allí caminando y todo el mundo lo quiere ver y seguir. Grandes multitudes, dice acá, que lo seguían. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Se da vuelta y dice, y volviéndose a toda esa multitud que le seguían, les dijo, hermanos, yo pensaba, a veces seguimos a Jesús de lejos, a veces seguimos a Jesús porque todos los demás lo hacen, a veces seguimos a Jesús caminando como esto, tal vez motivado por diferentes cosas que vamos a ver acá. Pero no hay un compromiso con el Señor. No hay una definición personal y una decisión personal de decir yo quiero vivir una vida distinta y una vida de servicio a Cristo. Y acá toda la gente seguía a Jesús y seguramente lo alentaban y gritaban, vamos Jesús, algún corito habrá habido por ahí alentando a Jesús. Y él volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué duro! El Señor Jesús le bajó la emotividad a mucha gente. Allí en Juan capítulo 6, no lo busquen, capítulo 6, versículos 60, 66, también el Señor Jesús le está diciendo duras palabras al pueblo, a los judíos, y le va diciendo el que no come mi carne no puede entrar al reino de Dios, y está hablando y la gente decía, duras palabras está diciendo este hombre. Y dice el versículo 66, desde ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguir a Jesús. Cuando somos confrontados, cuando somos desafiados por la palabra de Dios, cuando somos desafiados por el Señor, muchas veces nos tiemblan las manos, nos tiemblan las rodillas y decimos, yo no quiero esto. Prefiero no seguir a Cristo. ¿Te ha pasado? Somos desafiados por Dios para vivir una vida distinta y a veces tambaleamos y preferimos no. Allí leíamos recién cuando Jesús allí le decía a este joven, mirá que las zorras no tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Y le está diciendo Jesús, mirá, si me vas a seguir, considera bien el precio que tenés que pagar. Porque para seguir a Cristo hay que empezar a vivir como Cristo vivió. Ayer lo veíamos, siguiendo las pisadas del Maestro. Ahora dice acá, se da vuelta Jesús y le mira todo. A ver, si alguno, voy a buscar un versículo allí en Mateo capítulo 16, usando más o menos la misma frase, quizá en otro momento, pero fíjense en Mateo capítulo 16, versículo 24, a ver si no me estoy equivocando, capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Me encantó tomar ese versículo y esa frase,
si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando pienso en esto digo, hay una decisión que muchas veces nosotros tenemos que tomar en la vida cristiana. ¿Yo quiero o no quiero seguir a Cristo? Y acá me habla de una decisión. El hombre que dice, Señor, yo te voy a seguir a donde vayas, tiene que estar dispuesto a conocer el costo que es seguir a Cristo. El hombre y la mujer que dice, Señor, yo quiero seguirte, quiero amarte. Cuando estaba allí en ese viaje a Ecuador, ¿sabe lo que pensaban? Pensaban en el instituto bíblico. Pensaban en la cantidad de jóvenes, chicas, muchachos que estaban en el instituto bíblico, que cuando veíamos el testimonio de alguien que estaba en la selva, que no sé si le ha pasado a alguno que estuvo en monte, estaba allí el testimonio de misioneros que estaban en la selva, en África, en algún lado, vos decías, yo quiero ser ese hombre. Me acuerdo una vez en una conferencia, estaba un montón de banderas en el escenario, y algunas banderas eran representadas países que no tenían misioneros en esos lugares, o no había no estaba para ir en esos lugares. Y me acuerdo que el desafío era, ¿quién quiere ir a estos lugares? Y yo era un alumno y yo en mi corazón decía, yo quiero ir. Yo quiero ir. Es como que somos motivados y estamos entusiasmados y queremos. Pero cuando te vas 3 días al Ecuador y sabes que tenés que tomar agua o no tomar agua, y te empezás a dudar de muchas cosas. Y por eso muchas veces personas que están en la obra, sirven, misioneros, se tienen que volver, porque no entendieron lo que significaba servir a Cristo tal vez. Les costó muchísimo. Pero ahí dice, si alguno viene, vuelvo al capítulo 14 de Lucas, ¿no? Y se da vuelta que Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y saben una cosa, es muy difícil oír esta frase, ¿eh? Aborrecer a mi papá, aborrecer a mi mamá, aborrecer a mi hermano, mi hermana. Señor, vos me estás mandando a amar y ahora me estás diciendo que tengo que aborrecer. Entonces es un concepto bastante difícil para entender, suena algo raro, suena algo como que va en contra de la familia, parecería irrespetuosa con nuestros familiares, con nuestros padres. Y aún te digo más, hay un conflicto con los valores que tenemos. ¿Cómo voy a aborrecer a alguien? Pero ¿sabes una cosa? Esto es un recurso literario que se llama hipérbole, que es una exageración de algo. Es para demostrar algo, una exageración, para que realmente podamos comprender algo. La palabra aborrecer, lo noté por acá, es una palabra que implica una preferencia relativa de una cosa por encima de la otra. Es una preferencia de una cosa por la otra. ¿Sabes una cosa? Me hizo acordar ahí en 1 Samuel, capítulo 19, cuando Absalón había tomado el reino de su padre. ¿Se acuerdan de esa historia? Algunos, Absalón había tomado el reino de su padre. Y Absalón estaba allí en contra de él y tomó el reino y hizo un montón de cosas malas. David se tuvo que ir de Jerusalén. Y había toda una situación mala, y Joab, el rey, el siervo de David, estaba allí diciendo, hay que matar a Absalón, y David no quería, era su hijo. Pero en un momento lo matan a Absalón. Y el pueblo se enfrentó en una guerra, y el pueblo sufrió, y el pueblo de Israel, que estaba con David, sufrió mucho y murieron personas. Pero mataron a su hijo. Y Joab se enojó tanto con David, porque cuando murió su hijo David, dice que su hijo Absalón, dice que David se entristeció tremendamente. Y entró quizás David como en una especie de depresión, entristecido, mal. Hizo que todo el pueblo de Israel se avergonzara. Todo el pueblo de Israel se fuera triste. En lugar de ser un día de victoria, se tuvo que ir cada uno a su casa entristecido. Y ahí viene Joab y le dice a David, David, vos estás eligiendo, amando más a tu hijo y aborreciendo a tu pueblo. En lugar de aborrecer a tu hijo por lo que había hecho y amar a tu pueblo. Y Joab se enojó tanto con David, le dijo, si no te levantás en este momento y vas y hablas al pueblo, esta misma tarde no queda nadie de tu descendencia. Fue tan duro
el concepto que es tremendo, porque él estaba prefiriendo más a su hijo Absalón que a todos aquellos que dieron su vida por él. Y fue un daño tremendo en la vida del pueblo, ¿no? Ahora, aborrecer, ¿no? Yo puse ahí el primer punto, compromiso con la persona de Cristo. Porque cuando él dice acá el versículo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijo y hermano, no está hablando así que tengo que odiar, no está hablando que yo tengo que menospreciar a mi familia, no está hablando que tengo que estar peleados con ellos y alejarme totalmente de ellos, sino lo que está hablando es de poner en un lugar correcto a Dios, en priorizar las cosas, en poner al Señor en primer lugar, en amar más a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y el concepto acá es, Cristo tiene que ser primero. Y el Señor Jesús le está diciendo y da vuelta a toda esta gente que lo seguía y le dice, si alguno viene a mí, aquel que elige venir a mí, tiene que considerar esto. Primero, amar más a Dios que a todos los demás. Y lo pone como una exageración, la familia, porque era lo mayor que podíamos amar. Es lo mayor que podíamos amar, el afecto que tenemos, aquello que es más importante en nuestra familia. Y dice que si no estás dispuesto a amar más a Dios que a todos los demás, no podés ser mi discípulo. Ahí en el capítulo 16 de Lucas, mirá, Lucas 16, versículo 13, dice allí el versículo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas, está hablando allí. Y está hablando de que no puede haber un corazón dividido. Está hablando de que en el servicio a Dios y en el seguir a Cristo no podemos tener algo que detenga el servicio y algo que obstruya el servicio a Dios y la fidelidad a Cristo. Por eso está diciendo acá, ninguno dice que quiera servir, puede servir a dos señores y ser el discípulo de Cristo. Hay algo que tiene que pasar en nuestra vida, entender que para seguir a Cristo, para servir a Cristo, para ser un siervo de Dios, para ser un discípulo de Cristo, lo primero que tiene que haber un compromiso con la persona de Cristo, amar más a Cristo que a todo lo demás. Que a todo lo demás. Y me dirá, sí, pero ¿cómo voy a mi papá? Nadie está diciendo que odies a tu padre o a tu madre. Nadie está diciendo que desobedezcas a tu padre o a tu madre. Pero si ponemos en la balanza, ¿quién está primero? Si ponemos en la balanza, ¿a quién honras más? Este amor también me habla de la lealtad. Y yo me hice una pregunta, ¿a quién soy leal en la vida? ¿A quién soy leal? Fíjate, hay una versión, el mismo versículo de Lucas 14, la versión viviente, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre. Algunos deben tener alguna versión distinta. La otra versión popular dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre. No dice este concepto de que yo tengo que odiar a mis padres y a mi madre por servir a Cristo. Está hablando de la importancia que tiene de que en la escala de valores, Cristo sea primero. Cristo sea lo principal en mi vida. Te pregunto, ¿es Cristo lo primero en tu vida? ¿Es Cristo lo primero en tu vida y a la hora de tomar decisiones es Cristo quien pesa más? ¿Es el llamado de Dios? ¿Es la palabra de Dios que te enseña a vivir? ¿Es eso más importante o es otra cosa, no? ¿Sabes? Me hizo acordar un versículo ahí en Juan capítulo 19, 21. Cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan que Pedro dijo, después de que murió Jesús y todo, Pedro fue con los discípulos al mar y Pedro dijo, me voy a pescar? ¿Se acuerdan eso? Me voy a pescar. Y dice que se fue a pescar y los discípulos que estaban con él, los compañeros, voy con vos, fueron y empezaban a pescar.
y estaban pescando y se acerca Jesús resucitado a la playa y le dice, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo para comer? Y de adentro dice, no, no pescamos nada. Y entonces le dice, vengan, ¿no? Y ellos dicen, es el Señor, es el Señor. Y cuando llegan a la playa, Jesús tenía preparado allí un desayuno para todos. Y cuando se acerca, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Hay una versión y hay estudios también que plantean que Jesús estaba diciendo, ¿querés volver a pescar? ¿Me amás más que las redes? ¿Me amás más que la caña? De todas estas cosas que te sirven para pescar, ¿me amás más que estos? No se refería solamente a las personas que estaban al lado. Y cuando Dios te pregunta, ¿qué es más importante para vos? ¿Qué es más importante para usted? ¿Cristo? ¿O lo que me rodea? ¿O lo que tengo? A veces, cuando Dios nos llama a ciertas cosas, empezamos a pensar y decir, no, yo no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Y empezamos a mirar la lealtad donde está puesta, ¿no? Un discípulo de Jesús está dispuesto a establecer prioridades. Y en ese orden de prioridades, Cristo está primero. Y Cristo tiene que estar primero. Fíjense allí en Mateo, ¿se acuerdan? En Mateo 6:33, Jesús dice que está hablando allí de las riquezas y de lo que el mundo hace. Dice, en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero dice también antes que el mundo busca estas cosas. El hombre natural y el hombre de este mundo está siempre buscando las cosas materiales y las cosas de este mundo que para él son importantes. Y por eso dice, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios. En tu cabeza y en mi cabeza tiene que haber un filtro que se llama Mateo 6:33. Ese filtro tiene que filtrar todas las decisiones, porque yo tengo que primeramente buscar el reino de Dios para que todo lo demás Dios me lo traiga por añadidura. Y cambiamos las prioridades y decimos, Señor, no te voy a servir, pero dejad primero que vaya y haga esto, esté con mi familia, como decía acá, ¿no? En el capítulo 9, déjame primero esto. Y la pregunta es, ¿a quién amas más? ¿Es a Cristo? ¿A quién estás amando más? ¿Es a Cristo? Me quedo con esta versión popular que dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Porque ¿sabes qué? Dios no comparte la lealtad con nadie. Yo no puedo ser leales a dos cosas. No puede haber una lealtad dividida para con Cristo. Él no comparte esa lealtad con nadie. ¿Sos leal a Cristo o sos leal a tu carne y tus deseos? Por eso dice después, en el capítulo 14, verso 27, dice allí, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Y tal vez muchas veces hemos entendido este versículo acerca de llevar la cruz. El pueblo de Israel conocía bien esto que le estaba diciendo, porque ellos veían gente con las cruces siempre. Ellos estaban allí porque el castigo romano era llevarlo a la cruz a las personas. Y ese camino de la vía dolorosa no era solamente para Jesús. Mucha gente en el camino era puesto en una cruz para que todo el mundo lo vea y de esa manera haya una visión disciplinaria y ellos decían, de esta manera vas a morir si es que te portás mal, decía el romano. Entonces para el judío era común y era saber bien lo que significaba la cruz. Pero acá el Señor Jesús le está diciendo, si no tomás la cruz, versículo 27, ¿no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan? Mateo decía, negarse a sí mismo. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Negarse a sí mismo qué es? ¿Negarme cosas materiales? ¿Sabes? El negarse a sí mismo tiene que ver con algo importante que pasó en la vida.
Nosotros siempre, sin Cristo, éramos nosotros y nadie más. El egoísmo en pura, en total expresión. Pero el negarse a sí mismo tiene que ver acá, no con que yo me niego algo, de que no me compro esto, no me compro lo otro. Está hablando de un principio de vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 tenía muy en claro lo que significaba negarse a sí mismo. Él dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Negarse a sí mismo es decir, ya no vivo yo, ya no soy yo, ahora es Cristo. Y ves, es la supremacía de Cristo en tu vida. Es la prioridad de Cristo en nuestra vida. Es que Él está en primer lugar y nosotros en segundo lugar. El negarse a sí mismo es decir, ya no vivo yo, ahora es Dios. Y todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo a Él, siguiéndole a Él, amándole a Él, buscando de Él. Es Cristo en mí, es la experiencia de vida que tenemos que tener. Por eso ayer veíamos que tenemos que vivir a Cristo. No es una vida de religiosidad, no es venir a la iglesia cada tanto, no es venir a la iglesia cada fin de semana o cada actividad, es vivir a Cristo, es andar por la vida, es caminar por la vida mostrando a Cristo. No es solamente hablar de Cristo, es mostrar a Cristo en nosotros. Recién sentado allí pensaba en algo, ¿no? Una iglesia llena, personas que tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo quisiera que me sucediera lo que sucedió a Eliseo allí en Segunda Crónica? Cuando él le pide a Dios, dice, Padre, abre los ojos de tu siervo para que vea. Y dice que Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo. Y cuando Eliseo salió afuera, no vio el ejército enemigo solamente, sino que vio un ejército de ángeles y de hombres de fuego, con carros de fuego que estaban detrás del ejército. Y yo veía ahí y digo, ¿cómo quisiera? Me imagino, y ojalá usted pueda imaginarse un minuto, ver a esta iglesia encendida en fuego, porque es la luz que irradia Cristo en cada uno de nosotros. Es medio loco pensar esto. Pero ¿sabes una cosa? Si Cristo está en usted, está la luz de Cristo en usted. Tiene que salir al mundo e irradiar esa luz de Cristo. Mostrar al mundo que Cristo está en usted. Hay un compromiso con la persona de Cristo, pero hay un compromiso con la pasión de Cristo. Ahora, ¿esta pasión de qué es? Yo busqué la palabra pasión. Pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. ¿Viste? El apasionado del fútbol está dispuesto a todo, ¿no? La pasión del fútbol. Mañana juega Boca y ya sacaron todas las camisetas y todo, porque mañana juega Boca contra Tigre. Para Tigre. Pero ahí están, contentos, pero es la pasión que te mueve, es un sentimiento que te lleva a hacer cosas que van más allá de la razón, dice. Ahora, seguir a Cristo es seguir con pasión a aquel que realmente pagó un precio muy alto por mí. Y por eso dice allí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es como que tenés que ponerte la camiseta de Cristo. Para seguir a Cristo tenés que ponerte la camiseta de Cristo y tenés que identificarte con Cristo. Y me habla de una entrega y una identificación con Cristo. Este versículo me habla de que yo y usted tenemos que identificarnos con la persona de Cristo, ponernos la camiseta, ser apasionados por Él, entendiendo que es la persona que me salvó, que murió por mí, que entregó su vida, que dio todo, y yo tengo que por lo menos servirle de esa manera. Una vida de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no habla de entrega. La idea aquí es rendir nuestras metas, deseos, a la autoridad de Cristo. Es interesante esto, ¿no? Es como que tenemos que empezar a analizar finamente muchas cosas de la vida. Cuando tomamos decisiones, que tenemos que tomar decisiones, ¿a quién le preguntamos primero? ¿A quién le preguntamos primero? Es Cristo el que tiene que ser el conductor de nuestra vida.
Si querés ser un siervo de Cristo, querés seguir a Cristo, querés ser un discípulo de Cristo, tenés que estar comprometido con la pasión, entregar tu vida, ponerte la camiseta, ser un testigo, ser luz, salir a la calle y que te vean a vos y digan, este es una persona que estuvo con Cristo. ¿Se acuerdan a los apóstoles? Allí en Hechos dice la palabra de Dios de que ellos caminaban por la calle y todo lo que veían decían, le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque su vida empezó a ser transformado y a mostrar a Cristo en ellos. Es una vida de entrega, es una vida de identificación, es una vida donde usted y yo tenemos que decidir seguir a Cristo o no seguir a Cristo. La lealtad a Cristo no se puede negociar, no se puede dividir. Él no admite una doble lealtad. Entregar a Cristo y llevar la cruz es decir no a nuestros deseos. Nosotros sin Cristo hacíamos lo que queríamos. Sin Cristo seguíamos las pasiones de nuestro corazón. Sin Cristo vivíamos en la manera que nuestro corazón decía. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Y nuestras pasiones y nuestros deseos fueron crucificados con Cristo en la cruz. El hombre que era yo antes de Cristo fue crucificado con Cristo en la cruz. He muerto a todo eso, por lo tanto hoy tengo la vida de Cristo y usted tiene la vida de Cristo. Por lo tanto tiene que empezar a vivir como Cristo vivió. Una vida de pasión, una vida de entrega, una vida que yo me identifico con Cristo. Eso es llevar la cruz, eso es negarse a sí mismo. Pero fíjense, hay un compromiso también con el poder de Cristo. Y respecto a esto, hermanos, la verdad que dice allí el verso 28, y da un ejemplo allí de que las personas que, por ejemplo, habla allí de que un rey queriendo edificar una torre, una persona queriendo edificar una torre, primero se sienta y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Después dice que, porque dice, si este hombre comenzó a edificar y no puede acabar, dice que todos se van a burlar de él. El verso 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y está hablando allí acerca de la renuncia de la vida. Está hablando allí acerca de que yo tengo que evaluar en mi vida y decir qué es más importante. Una escala de valores donde Cristo tiene que ser primero, donde el amor a todo lo demás tiene que estar en segundo plano, pero Cristo primero. Un lugar donde yo tengo que seguir a Cristo y ponerme la camiseta e identificarme con Cristo entregando mi vida para Cristo. Pero también el renunciamiento en la vida. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Porque cada día hay que renunciar a algo. Cada momento hay que renunciar a ciertas cosas de la vida, situaciones. Tal vez uno de los problemas que tenemos en el centro es que los muchachos se quieren quedar a dormir a la reunión. Ahora, antes de ayer tomé la decisión, cerramos la puerta de las habitaciones, ¿no, Lucas? Nadie puede entrar después de la... Entonces tomamos una decisión, cerramos la puerta y ya está, con llave, nadie entra. Porque iban a desayunar, se volvían, se acostaban, dormían, lo levantamos, iban al devocional, después ya no iban a la reunión. Tenían que lavar platos y todo, y bueno, lavo, dicen, no hay problema, total, mañana vuelvo a dormir. Entonces, hablamos mucho de comprometerse con Cristo, renunciar a cosas, y esas son pequeñas cosas que hay que renunciar en la vida. ¿Qué te está impidiendo hoy seguir a Cristo? ¿Qué te está impidiendo hoy ser fiel a Cristo? ¿Qué cosas hay en tu vida hoy que no te deja estar en las reuniones, que no te deja tener un devocional, que no te deja comprometerte en el servicio, que no deja de que vos tomes en serio la obra de Dios, el ministerio, la iglesia, los hermanos, el amor a Cristo? Seguramente hay cosas que tenés que empezar a renunciar. Y acá dice, hay que hacer un cálculo. Porque un rey para enfrentar a otro ejército tiene que hacer cálculos.
Porque una persona para edificar un edificio, una torre, una casa, tiene que hacer cálculo para no quedarse en el camino. Jesús le dijo a ese muchacho, mirá que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no. ¿Estás dispuesto? Por eso dice, si alguno me sigue, si alguno quiere seguirme, si está en tu corazón seguir a Cristo, si está en tu corazón decidir voluntariamente seguir a Cristo, hay cosas que hay que renunciar en la vida. ¿Y de qué estás dispuesto a renunciar? Ahí dice, cuando uno renuncia a todo lo que posee, ¿sabes una cosa? Comienza a descansar en el poder de Dios. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, Pablo decía, Señor, tengo un aguijón en la carne y 3 veces te he pedido y no me lo sacaste. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, entonces me gloriaré en mis debilidades. Voy a estar contento cuando soy débil, porque cuando yo soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y él dice, yo estoy gozoso ahora porque cuando soy débil, Cristo, su poder, se perfecciona en mí y aún más puedo salir adelante. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. ¿Se acuerdan de ese versículo allí de Filipenses 4:13 que todo el mundo lo conoce? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Es lindo ese versículo, podemos pegarle en la pared, en la iglesia, en la casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo dijo eso después del versículo 11 y 12. Pablo dijo, he aprendido a contentarme con lo que tengo y con lo que no tengo. Hay un aprendizaje, hermanos, una experiencia de vida, donde Cristo tiene que empezar a sellar con fuego su persona en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, desafíos, de decir, yo quiero seguir a Cristo. ¿Para qué? Yo soy débil, pero en esa debilidad el poder de Dios se perfecciona. Es entregarte en las manos del Señor. Es decirle a Jesús, Jesús, acá estoy, no sé cómo hacerlo, me cuesta renunciar a ciertas cosas, hay un partido de fútbol, hay esto, hay lo otro, y siempre hay un obstáculo que me impide seguirte, siempre hay algo que impide que yo vaya, siempre hay algo que me está diciendo, no hagas esto, no te comprometas, no cumplas, no hagas. Hermanos, dejad a Dios, que Él te va a ayudar a enfrentar todo eso. El poder de Cristo se perfecciona en nosotros. Muchas veces tenemos peros, muchas veces tenemos no puedo, pero la verdad lo que dice la Biblia es que el que no entrega todo no puede seguir a Cristo. No puede ser mi discípulo, dice acá. ¿No dijo eso? El verso 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes por qué? Porque no puedes amar a Dios, a las riquezas, no puedes tener a Dios a la misma altura que a todo lo demás que tenés en la vida. Dios no comparte la lealtad con nadie. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Él es el primero en la vida, Cristo. Y si yo te pregunto dónde está Cristo hoy en tu vida, Pablo pone en la balanza, ahí en Filipenses 3, y él realmente pone y dice, lo más importante para mí es esto, el conocimiento de Cristo. Y dice, todo lo he perdido y todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Ahora, esa es la experiencia de un siervo de Dios. El domingo mañana vamos a hablar acerca de este personaje, ¿no? Pero esa es la experiencia del siervo de Dios, que entregó todo por el Señor. Hay una frase que no me acuerdo, realmente no voy a decirlo, pero por ahí alguno lo conoce, de uno de los 5 misioneros que murieron allí en la selva del Ecuador, ¿no? Él decía, yo no puedo retener lo que no es mío, lo que Dios me dio. Hay algo que, viste, él decía que tenía que entregar todo al Señor. En un momento Jim Elliot decía, ese misionero que murió en el Ecuador, él decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Y él decía, Señor, consume mi vida, úsame en todo para servirte a vos, ¿no? Hermanos, que realmente nuestro Dios
nos ayude en este tiempo a tomar una decisión en nuestra vida diciendo, yo quiero servir, pero quiero vivir para Cristo. Fíjense cómo termina el capítulo 14, ¿no? Con esto termino. Dice allí, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, y al que tiene oídos para oír, oiga. Y fíjense, ¿no? Allí el tema termina con esa pequeña parábola allí de la... Yo no sé, creo que hay una imposibilidad química. Yo creo que nunca la sal puede dejar de ser... puede dejar de sazonar. Es imposible químicamente que la sal deje de ser sal. Pero está poniendo una suposición. Si fuera la sal insípida, si es que hubiera la posibilidad, imagínense lo que pasaría. La sal es para dar sabor, la sal es para traer, preservación en la carne, en los alimentos, pero es para dar sabor a los alimentos. Y acá está diciendo, si la sal se hiciera insípida, algo capaz que imposible, porque la sal nunca va a perder químicamente sus capacidades, ¿con qué se sazonará? Dice allí. Y dice, así también, dice, está refiriéndose a aquellos que dicen quiero servir a Dios, y aquellos que están diciendo quiero entregar mi vida a Cristo, aquellos que dicen quiero servir a Cristo, pero no estáis dispuestos a dar un testimonio fehaciente de la obra de Dios en mi vida, es como esa sal que no sirve para nada, que no se puede alimentar, que no da sabor a la vida. Nosotros somos la sal del mundo, que tenemos que saborizar este mundo corrupto, este mundo que necesita de Cristo. Nuestra vida, hermanos, es una vida de testimonio. Tenemos que aprender a ponernos a camiseta, aprender a ser fieles a Cristo, aprender a comprometernos con Cristo. Que realmente en esta noche podamos decidir voluntariamente, decir, Señor, yo quiero servirte a vos. Quizás estoy hace tiempo estancado en la vida, quizás estoy hace tiempo sin traer frutos en mi vida cristiana, quizás estoy estancado y parado y es tiempo de que venga y diga, Señor, quiero comprometerme, quiero entregar mi vida, quiero empezar a vivir, estoy dispuesto a renunciar por servirte a ti. Vamos a ver. Le invito a que puedan cerrar sus ojos y podamos decirle al Señor, en primer lugar, lo mucho que amamos a nuestro Dios, ¿no? Pero también que en nuestro corazón haya una decisión de decir, Señor, yo quiero vivir de una manera diferente. Ahí con los ojos cerrados vamos a orar y te invito a que te tomes un minutito para hablar con Dios. Y quizás tengas que decirle a Dios algo muy personal, ¿no? Dios te desafía en esta noche a comprometerte con Cristo, con amor, a comprometerte con la pasión de Cristo entregando tu vida y a comprometerte con el poder. Cuando sos débil, Cristo es fuerte en vos. Señor, gracias te damos a ti en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos realmente un Dios maravilloso que se entregó por nosotros, que dio su vida, que murió en la cruz por amor a nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta noche, con estos versículos, pudiéramos quizás aprender algo de lo que es seguir a Cristo y amar a Cristo y vivir para Cristo. Señor, te pedimos que tú estés bendiciendo a la iglesia, que tú estés obrando en el corazón de cada hermano y para que estas palabras puedan llegar a la vida de cada uno. Gracias, Padre, te damos a ti. Gracias por esta tremenda bendición de estar en este lugar y de que tu palabra se haya abierto. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
a hacer una pequeña pausa de 10 minutitos. ¿Sí? Hay uno más, ¿no? No está... Bien, una pausa de 10 minutitos, que quiere el baño, pedir agua, lo puede hacer.